Bienvenidos a su programa Pasos de Animal, Grandes Noticias para esta edición del viernes 17 de julio de 2026. Les saluda Eduardo Vargas y Dina Mesa. Hoy les traemos informaciones muy importantes sobre derechos humanos. A continuación, los titulares. Estado de Honduras no respeta compromisos internacionales. ¿Hasta cuándo seguirá gozando de impunidad? Policía reprime a manifestantes y a periodistas en Yoro. Los violadores de la institucionalidad durante el proceso electoral se presentan como víctimas ante la CIDH. Beneficiarios del mecanismo de protección tienen entre 3 y 4 años sin análisis de riesgo, a pesar que la ley de protección ya señala que deben realizarse cada 6 meses. El Estado de Honduras sigue cometiendo abusos contra la comunidad garífuna, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando al Estado de Honduras por desconocer los derechos ancestrales de esta comunidad. El pasado 17 de julio se produjo otro desalojo violento en tierras garífunas, esta vez en la comunidad de San Juan, en la Atlántida. En la acción represiva fueron detenidos 5 ciudadanos garífunas acusados de usurpación de tierras, a pesar que son sus territorios ancestrales. El Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de agosto de 2023 por vulnerar los derechos de propiedad, violación al derecho a la integridad personal, a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que el Estado de Honduras pagará por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, además de otorgar el título de propiedad correspondiente a la comunidad de San Juan. No obstante, a poco menos de unos 3 años que se cumplan la sentencia al Estado de Honduras, se le olvidaron sus compromisos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y vuelve a utilizar la violencia para despojar de sus tierras ancestrales a los garífunas. ¿Hasta cuándo el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández, seguirá gozando de impunidad porque el Ministerio Público no libra requerimiento fiscal correspondiente? El espinoso camino de la justicia está limitando la aplicación de la ley en el caso de la violación a la libertad de expresión y de prensa en Honduras. 12 medios fueron querellados por el militar pretendiendo que revelaran sus fuentes y varios periodistas sujetos a campañas de desprestigio a través del diario digital de las Fuerzas Armadas, donde se le denominaba constantemente sicarios de la información. Desde marzo del 2026, al menos 4 periodistas presentaron denuncias por los reiterados ataques del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero hasta la fecha no hay requerimiento fiscal. Policía reprimió el derecho a la protesta y a periodistas que cubrían una manifestación pacífica en Yoro, Honduras, el pasado 3 de julio de 2026. Ese día, en la ciudad del Progreso Yoro, se dieron 4 desalojos violentos por parte de la Policía Nacional contra ciudadanos que se manifestaban en contra del aumento de un 300% en la tasa municipal. La policía antidisturbios llegó hasta el lugar y, sin mediar palabra con los manifestantes, comenzó a agredirlos con bombas lacrimógenas. La policía agredió brutalmente a algunos ciudadanos dándoles golpes con sus toletes y patadas con las botas. También los uniformados agredieron a los periodistas Marcos Matamoros, corresponsal de HRN, quien fue agredido con los escudos e impidiendo que documentara las agresiones, y lo amenazaron diciendo que por las buenas ellos eran buenos. Al periodista Jonathan Mejía del medio local EPBN, que recibió un disparo en la pierna con una bomba lacrimógena mientras retrocedía por el gas, también al comunicador César Flores de Radio Progreso y Carolina Villatoro del medio SPDH, porque intentaban entrevistar al encargado del desalojo, pero se negó a dar la entrevista y como respuesta les lanzó una bomba de gas lacrimógeno, por lo que tuvieron que retirarse. El periodista Olvin Fernández fue agredido con los escudos por la policía, que impedía su paso y que grabara el desalojo. Hasta la fecha, la Policía Nacional ni el gobierno de Nasri Afura nos han informado a la población si dedujeron responsabilidades a los agresores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública que se celebrará el próximo 5 de agosto en Washington, D.C., donde se abordará la situación de la independencia judicial en el país y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de administración de justicia, por el juicio político que una comisión del Congreso Nacional llevó a cabo en contra del ex fiscal del Ministerio Público Joel Zelaya, Mario Morazán, ex magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, y Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral, en abril del 2026. Sin embargo, estas acciones pasan de perpetradores a víctimas, que ha causado reacciones en la sociedad hondureña. Y que se les llevó a cabo un juicio político, hasta tuvimos que presionar un poquito, sí, porque parecía que no se iba a llevar a cabo ni siquiera el juicio político. Y eso es importante porque esta repetición de hechos se da por la impunidad. Entonces yo pienso que si bien es cierto, ellos tienen derecho de petición, pueden ir a las instancias internacionales, esto no quiere decir que les van a dar la razón, ¿verdad? Lo que sí me llama la atención es la cuestión rápida con que está actuando la Comisión Interamericana, justamente porque nosotros tenemos casos de años en que no se ha seguido el proceso rápidamente. Entonces eso nos llama la atención. Creemos que la Comisión Interamericana tiene gente que ha llegado que no tiene sensibilidad en derechos humanos, en el sentido. El defensor de derechos humanos y presidente de la organización Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos, JOPRODE, junto a su organización, han aguantado durante 3 a 4 años sin un análisis de riesgo. Durante el gobierno de Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación Libre, se les obstaculizó la aplicación de la ley de protección para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Bueno, para JOPRODE de suma preocupación lo que hemos estado viendo, los retardos del Mecanismo Nacional de Protección en 2 ámbitos. Uno, en la implementación de las medidas, que es casi nula la implementación de medidas de protección que están ocurriendo. Y 2, bueno, la organización JOPRODE, los miembros tienen más de 4 años de no tener un análisis de riesgo y de no contar. Al no tener un análisis de riesgo no se cuenta pues con la idoneidad de las medidas que debe de tener la persona beneficiaria del mecanismo de protección. Y por ende, pues hace 4 años JOPRODE no cuenta con ninguna medida, ya que la medida dictada, la única fue un enlace policial, mismo que pues como es de conocimiento público, muy poco o nada han funcionado. En el caso mío, como defensor de derechos humanos, llevo 3 años de no tener un análisis de riesgo, producto que el último análisis de riesgo arrojó algunas medidas que debería de implementar, ya que es un instrumento técnico que se aplica para analizar el riesgo, y en el momento de que se aplicó, más bien ese análisis se pedía que se hicieran o que se dieran otro tipo de medidas, y lo que hizo el Estado de Honduras a través de su comité técnico del mecanismo de protección, que está integrado por la Fiscalía, Policía y el mismo director del mecanismo, es que más bien disminuyeron medidas de protección. A eso entonces abonamos que hasta este momento, pese a que contenemos algún tipo de riesgo y algunos hechos que han sido sistemáticos contra mi persona, tenemos más de 3 años de no poder tener una actualización del riesgo y además de eso, una actualización de las medidas idóneas que el Estado debe de cumplir. Así que el llamado debe de ser de parte de ese Mecanismo Nacional de Protección, agilizar cualquier tipo de agilizar los análisis de riesgo, porque eso ayuda a saber si están cumpliendo con la idoneidad de las medidas o no, si son las medidas idóneas o no. De no hacerlo, pues seguiremos viendo hechos como los que hemos visto, donde la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación lamentable.